¿Qué balance hace el trabajo de Proexca para poder mejorar la competitividad y la presencia internacional de las empresas canarias? Bueno, yo creo que al final Proesca tiene un objetivo claro, ¿no? O tiene un doble objetivo muy, muy claro. Uno es, nosotros llamamos el in y el out, ¿no? El primer objetivo es que las empresas canarias puedan vender más fuera, capten más negocio fuera. Y la segunda parte del trabajo que realiza Proesca es, oiga, que haya un volumen de empresas a nivel internacional que elijan Canarias para poder invertir. Pero sobre todo, no desde la perspectiva de poder radicarse, sino de generar aquí proyectos empresariales que nos ayuden a generar puestos de trabajo. Ese es un poco el objetivo que se marca Proesca y las líneas de trabajo. Y a partir de ahí, pues tenemos estrategias, tenemos planes sectoriales, tenemos un desarrollo mucho más complejo, pero simplificando mucho, es ese doble objetivo, ¿no? ¿Qué resultados recientes destacaría como mejores ejemplos de este potencial económico para las islas? Bueno, yo creo que al final estamos condenados a los indicadores, ¿no? Y después te hablo un poco, porque los hay cualitativos y también los hay cuantitativos. Pero los cualitativos, que a ustedes, a los medios de comunicación, les suelen gustar más, el año pasado se consiguió que empresas canarias, a través de las actividades que realiza Proexca, captaran 32 millones de euros fuera. Bueno, para mí ese es un indicador muy importante, sobre todo porque es un indicador que mete, me permites decirlo así, dinero nuevo, ¿no? Que lo que hace es ayudar a captar una mejor y más sólida cuenta de resultados para las empresas canarias. Y otro indicador importante, que es el que tiene que ver con esta otra medida, que es cuál es el número de empresas extranjeras que invirtieron en Canarias, estamos hablando que se generaron en torno a unos 260 millones de euros. Pero para mí, siendo importante los 260 millones de euros, si cabe es más importante los 489 puestos de trabajo que se generaron por parte de esas empresas en la comunidad autónoma canaria, porque además suelen ser puestos de trabajo vinculados, referenciados a convenios muy competitivos, que suelen ser también referenciados normalmente a perfiles con un alto valor añadido, ¿no? Y por lo tanto es muy importante. De la amplia agenda prevista que tienen hasta final de año, ¿qué citas internacionales serán especialmente importantes y qué oportunidades pueden abrir para Canarias estas citas? Bueno, la verdad es que la agenda va a ser muy intensa desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre, ¿no? Me atrevería a decir que ahí las citas va un poco por sectores, ¿no? En el ámbito del sector audiovisual, gaming y animación, pues tenemos la oportunidad de estar en la Tokyo Game Show, estaremos en Colonia, son mercados potenciales muy interesantes para Canarias. Al final, bueno, no sé, después tendremos tiempo, pero me gustaría hablar un poquito del sector audiovisual, animación y gaming, pero son uno de esos segmentos que están generando un volumen de empresas muy interesante y que el olfato me dice que las potencialidades son altas, ¿no? Entonces, esas ferias son importantes, ¿no? Porque hay un volumen de negocio muy importante. Después tendremos en otros sectores, como es el sector en el ámbito de la economía azul, ¿no? Se va a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria la CITRE-IMED, que es una impulsada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria, por Beatriz Calzada, que va a ser una oportunidad muy buena también para poder reflexionar sobre cuáles son las potencialidades de la economía azul en la comunidad autónoma canaria y cuáles son los retos que tiene que vencer. Después en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito agroalimentario estamos también realizando, me atrevo a decir, un cambio, no sé si de paradigma, pero un cambio muy importante. Estamos yendo de la comercialización de productos agrícolas cada vez a entornos más gourmet. Al final, Mercosur, al final esas cláusulas espejos que desaparecen, tiene que ser que Canarias compita fuera en conceptos como calidad, trazabilidad, características organolépticas, potenciando, ¿no? No solo el precio, ¿no? Sino tratar de competir en otros indicadores. Y esto quiere decir que nosotros, desde el Gobierno de Canarias o Proesca, tiene que fijar de la mano del sector nuevos entornos comerciales, ¿no? Donde poder posicionarnos.
un ejemplo muy tonto, ¿no? Pues hasta hace algunos años en grandes superficies trabajábamos con volúmenes en algunos productos muy muy altos. Pues ahora te vas, a lo mejor de grandes superficies te vas a cadenas gourmets de supermercados, ¿no? Y tratas de buscar otra penetración en esos mercados internacionales. Me mencionaba que el sector audiovisual y el del gaming merecían una mención especial. No sé si nos quiere explicar qué avances están consiguiendo ahí o por qué merecen esa mención especial que se está consiguiendo ahí. Mira, el sector de audiovisual hace 15 años no existía en Canarias. A partir de ahí es uno de esos casos de éxito donde de no existir empieza a ser ya uno de esos clásicos cuando realizamos balances, ¿no? 14.000 empleos, 450 millones de euros aproximadamente de facturación, son indicadores de peso. Pero sobre todo cuando tienes la oportunidad de estar fuera y vas a los mercados, vas a los mercados donde se firman contratos, donde están las productoras, Canarias suena. Y Canarias suena como un lugar donde hay buenas prácticas, donde hay un tejido empresarial sólido para dar no solo los servicios como comenzamos hace 15 años, ¿no? Que era el que te llevaba las cámaras, el que te conducía el coche del aeropuerto, el que te hacía el transfer o el que te hacía el catering, ¿no? Donde empieza a ver con normalidad que todos los servicios vinculados a imagen, cámara, localizaciones, maquillajes, vestuarios. Ya hay una inversión muy importante en Canarias que es capaz de dar servicio en Canarias y fuera de Canarias, ¿no? Entonces, ese sector audiovisual empieza a ejercer un efecto tractor porque comparte profesionales en muchas ocasiones y algunos mercados también con el ámbito de la animación. Bueno, es imagen, es animación, es audiovisual, no real, no imagen real. Igual que el de los efectos visuales. Hay todo un desarrollo de empresas en Canarias y empleo en esos ámbitos específicos que están generando empleo, ¿no? Y ahí, y por dar datos muy concretos, ¿no? Nos encontramos con que hay grandes franquicias a nivel internacional. Arcane, por ejemplo, en Netflix, para mí un referente en calidad del sector de la animación, que hay una parte muy importante que se desarrolla en Canarias. Oiga, es que hay muchos productos Disney que ya una parte de sus efectos se están desarrollando en Canarias, pero es que el último largometraje de Heidi, que se estrenó a nivel europeo, fue 100% hecho en Canarias, en concreto en la isla de Tenerife, en unas oficinas que están en Residencial Anaga. O cuando hablas del sector del gaming, que también están sucediendo cosas muy interesantes en Canarias, y hablas de que Sony va a desarrollar un nuevo proyecto para PlayStation vinculado a Messi, ese se está desarrollando también en Canarias. O cuando hablas de, por ejemplo, de proyectos en Pocoyo, te podría decir otros muchos nombres, que hay algunos que están protegidos por derechos de propiedad intelectual y no se pueden poner, pero Ladybug, que es otro que se puede decir, que es casi un hito, bandera, marca francesa, 100% que exporta a nivel internacional. Muchos de esos desarrollos de Ladybug se están realizando también aquí en Canarias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso nos tiene que hacer estar orgullosos y son uno de esos sectores que están generando oportunidades, que están generando nuevos profesionales, que están generando industria, ¿no? Bueno, iba a preguntar, lo que pasa es que yo creo que quizás ya lo hemos respondido, ¿no? Pero precisamente qué sectores serán los que están generando más interés en el exterior y cuáles pueden protagonizar el próximo gran salto. Hombre, entiendo que ahora mismo quizás este es el más top, pero no sé si hay alguno que... Para mí hay tres muy claros. Tres muy claros. Uno, ya te he respondido, que es el audiovisual. Fíjate, y encima soy injusto porque tú me pides tres y en uno te meto tres, ¿no? Que es audiovisual, sí, animación, gaming es uno, ¿vale? Aunque ellos se mosquean, ¿eh? Porque puede ser que no lo vean mucho por ahí porque no les gusta porque no son exactamente lo mismo, igual que todo lo que es los VFX, todo lo que es animal, toda la parte esa de efectos visuales y tal. Ese es uno. Después hay otro que tiene que ver con todas las empresas, vamos a decir, del ámbito tecnológico. Esas empresas se están produciendo los desarrollos obvios, desarrollo de inteligencia artificial. Esas empresas, al final, la ubicación geográfica es un poco lo de menos. Necesitas talento, necesitas conectividad en forma de cable submarino, de datos, de bajas latencias, etcétera, y necesitas talento.
¿no? Y ahí yo creo que se dan las condiciones adecuadas en Canarias para que en el ámbito tecnológico hayan desarrollos muy interesantes, ¿no? Y en el tecnológico, pues tenemos un sector, o con base tecnológica tenemos un sector aeroespacial que nos tiene que traer muchas alegrías a lo largo de los próximos años. En el conjunto de la Unión Europea va a haber una inversión muy importante en desarrollos tecnológicos para el ámbito aeroespacial, con este tema de la soberanía europea de los desarrollos tecnológicos, y ahí Canarias está muy bien posicionada, no solo por sus profesionales, no solo por sus condiciones geográficas, sino también por su competitividad fiscal. Y el tercero tiene que ver con la economía mirando al mar, ¿no? Al final hay un desarrollo obvio de la logística a nivel internacional. Y bueno, ser plataforma tricontinental tiene que servir para algo, ¿no? Tener geográficamente africanos, jurídicamente europeos y no sé si culturalmente latinoamericanos tiene que servir para algo, ¿no? Y nuestra posición geográfica nos tiene que servir para que en la economía azul, todo lo que son los tránsitos logísticos a nivel internacional, podamos operar y por lo tanto desarrollar capacidad de reparación, abastecimiento, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que desde Canarias hay unas potencialidades que nos tienen que hacer estar ilusionados y ocupados, ¿no? ¿Y cómo pueden desarrollarse de esta estrategia las pequeñas y medianas empresas de las islas no capitalinas? O sea, ¿qué estrategia tenemos para las islas no capitalinas? Mira, al final aquí hay una realidad, ¿no? Y es que cuando hablamos de la internacionalización de la economía, todos tendemos a pensar en grandes empresas, ¿no? Tú tiendas a pensar en grandes corporaciones, ¿no? Y al final, ¿por qué no? Estudios de ingeniería, de arquitectura, ¿por qué no? Empresas de desarrollo de software que están operando en Canarias pueden tener un contrato o pueden desarrollar una potencialidad en un mercado a nivel internacional. ¿Cuál es el factor limitante, no? Y ahí, pues desde Proesca, muy de la mano y muy impulsados por la Consejería de Economía, encontramos los Canarias Aporta. Canarias Aporta es una convocatoria, 5,8 millones de euros aproximadamente, que lo que hace es todas esas empresas que tienen potencial de generar internacionalización, de vender fuera, ¿vale? Trabajar con ellas para que tengan un número de gastos subvencionados, para que se les pueda ayudar a intentar vender fuera. Tú me preguntabas específicamente por las de islas no capitalinas. Los umbrales de exigencia para esas que son de islas no capitalinas son un poco menores. Pero al final hay que intentar que las empresas pequeñitas de islas no capitalinas conquisten, si me permite decirlo así, las islas capitalinas y desde ahí miren hacia afuera. Y tenemos algunos ejemplos interesantes, ya te digo, en el ámbito de las empresas de ingeniería. Empresas que tradicionalmente no pensamos cuando, oye, ¿por qué una carretera en Marruecos no la puede desarrollar el proyecto, un estudio de ingeniería canario? Bueno, ahí tenemos ya no solo los Canarias Aporta, sino tenemos también otros proyectos, otros programas para acelerar las licitaciones a nivel internacional, ¿no? Bueno, pues ahí, como te digo, es donde tenemos que ser capaces de que aquellas empresas o aquellos emprendedores que tengan el gusanito o que tengan el olfato de que fuera se puede generar volumen de negocio, acudan a Proesca, a las cámaras de comercio y se interesen por estos proyectos. La nueva estrategia operativa de la internacionalización de la economía en Canarias tiene que analizar de una manera muy clara cuáles son los potenciales, las potencialidades reales a las que se tiene que enfrentar en un mundo global. Tenemos, vamos a decir, todas las que van con esa base tecnológica, todas las que la ubicación geográfica no es un factor limitante, y ahí tenemos aeroespacial, audiovisual, animación, gaming y otras muchas. Hay otras que tienen que ver con en qué somos buenos en Canarias y cómo generamos ingresos fuera, y ahí voy a mezclar, y sé que es injusto, al sector turístico con el sector agroindustrial. Oiga, Canarias lleva haciendo las cosas muy bien turísticamente hablando, a lo mejor toca vender servicios fuera de ciberseguridad, de gestión de hoteles, de management, de diseños, de interiorismo. Hay muchos desarrollos vinculados al sector turístico que no están captando ingresos fuera. Ahí hay otro bloque que tiene que ver. Y hay uno tercero que tiene que ver obviamente con nuestra ubicación geográfica. La estrategia operativa de la internacionalización de la economía en Canarias tiene que mirar a África como una oportunidad. El continente africano es el continente más joven. El continente africano es el único en el que está creciendo demográficamente por encima de 2 dígitos. Y quien no quiera ver
que África está llamado a ser el continente del futuro, yo creo que no está leyendo bien la jugada. Y por lo tanto, nosotros tenemos, no sé decir, una posición de cabecera, ¿no? Como si fuera una batalla. Nosotros somos el mejor lugar en el que una empresa europea o latinoamericana tenga que fijar su base si quiere mirar al mercado africano. Eso que parece muy obvio, cuando vas y lo explicas afuera, la gente es consciente, ¿no? Y ahora yo he tenido la oportunidad de, por ejemplo, de estar con el presidente, estuvimos en Argentina, en Uruguay, y hay empresas del ámbito farmacológico que, claro, cuando tú le hablas de los instrumentos fiscales que hay en Canarias, la seguridad jurídica, etcétera, que tienen desde Europa, y la conexión hacia África, se le abren los ojos y dice, oye, pues vamos a seguir explorando estas potencialidades, ¿no? Y para mí, el futuro de la economía en Canarias, más allá del desarrollo propio, ¿no? En el contexto internacional y de generar divisas, tiene que estar en el que la ubicación geográfica no es un problema, todo lo que sea base tecnológica, conectividad, etcétera, en los que seamos buenos tradicionalmente y podamos aportar valor añadido. Y hay un tercero que tiene que ver con nuestra posición geográfica y cómo hacemos de esa posición geográfica una ventaja competitiva. ¿Cómo sería lo óptimo o cómo le gustaría ver posicionada Canarias, pongamos, en los mercados internacionales, quiero decir, en un plazo de 5 años? Mira, me gustaría ver posicionada a Canarias a que cuando tú digas, por ejemplo, a lo mejor es una obviedad, ¿dónde veo yo a Canarias dentro de 5 años? A que si tú estás en Berlín y dices, oye, quiero abrir un nuevo mercado en Senegal, quiero ir a vender maquinaria, quiero ir... La respuesta obvia de dónde tienes que centralizar las operaciones sea Canarias. Veo a que si tú dentro de 5 años quieres realizar un proyecto audiovisual potente en Centro Europa, lo hagas trabajando con una empresa en Canarias. Tenemos empresas del sector audiovisual, productoras, que son capaces de dar todo el servicio necesario a grandes producciones y con capaz de liderazgo. ¿Dónde veo? A que si tú estás en Tokio y te estás planteando que quieres desarrollar un nuevo proyecto para mercado latinoamericano, un nuevo juego para habla hispana, adaptado sobre una nueva franquicia que desarrolla, caso Messi, por ejemplo, la respuesta obvia sea el caso canario, ¿no? Esa es la parte en la que yo creo que nosotros tenemos que trabajar. Pues no sé si hay alguna cosa más que quizás se nos haya quedado en el tintero que resaltar. Yo hay una que me gustaría, sí, a lo mejor es anterior un poco a todo, y es que Canarias, a lo largo de estos últimos 15 años, yo creo que ha hecho, a lo mejor yo peco de ser optimista, ¿no? Ha hecho muchas cosas bien y muchas mal, ¿vale? Pero algunas bien también en lo que tiene que ver con la diversificación e internacionalización de la economía. En estos 15 años, desde el gobierno de Canarias y en las diferentes administraciones públicas han habido muchos cambios de gobierno, pero yo creo que en esto hemos conseguido mantener cierto grado de paz, ¿no? Y para mí esto es importante, ¿no? Esa constancia, ¿no? Entonces, ahí el vicepresidente del Gobierno de Canarias impulsa la creación del CRI, ese Comité Regional de Internacionalización. Todos aquellos que tienen una mirada hacia afuera, desde la economía en Canarias, sentados en una misma mesa para organizarnos, para que no nos encontremos con que vamos a un mismo sitio por lugares diferentes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en esto lo que tenemos que encontrar es un modelo de gobernanza en el que todos seamos capaces de decidir de manera conjunta hacia dónde queremos ir. A ritmos diferentes, con objetivos diferentes, pero que al menos seamos capaces de sentarnos encima de una mesa. Y en eso va a ir parte del éxito que consigamos en esta estrategia. Y hay una última reflexión, que es que normalmente me suelen decir mucho que, y es como un mantra muy extendido en los medios de comunicación, que es que la internacionalización o diversificación de la economía en Canarias no existe o ha fracasado. Y yo me niego a pensar en eso. ¿Vale? Hay muchos indicadores, hay muchas empresas y hay muchos empleados que todos los días en Canarias trabajan mirando hacia afuera, generando ingresos fuera y captando ingresos de fuera. Es verdad que cuando miras
a gigantes como es el sector turístico dentro del PIB, siguen representando un porcentaje muy pequeño y tenemos que seguir trabajando. Pero también te digo, los próximos 10 años van a ser claves en este asunto, porque cada vez más la localización y la posición geográfica va a pesar un poco menos y vamos a competir más en talento y en conectividad. Y por lo tanto, ahí es donde va a haber una segunda oportunidad, una nueva oportunidad para mejorar la competitividad de la economía canaria de una manera muy, muy, muy clara si las bases están bien sentadas y por lo tanto de ahí que sea vital esta estrategia de la internacionalización de la economía en Canarias.